Hola, buenas tardes. Bueno, entonces como quedamos, aquí les hago el video que tienen que ver del tema que debemos ver esta semana. Ya para la siguiente, pues continuar lo que sigue, ¿no? Que es precisamente la introducción a los frameworks. Este, Precisamente desde aquí se comienza a ver toda la parte de librería, framework contra librería, MVC y microservicios, ¿ok? Vamos, esto en sí como son temas que ya habíamos visto, no lo voy a tocar así como que tan desde cero, pero, pero sí, de todo modo lo voy a explicar lo más que pueda, pero tampoco demasiado porque son cosas que ya saben. De todos modos, si tienen dudas, ya saben que me pueden preguntar, ¿ok? Ok, primeramente comenzamos con librería, ¿ok? Precisamente, pero primero aquí hay una discusión muy grande de que si se le dice librería, que si se le dice biblioteca, pero pues vamos a dejar eso de lado, ¿sí? Hay algunos que ya lo están adaptando a biblioteca, pero eso es algo pues muy inútil en este caso. Igual, hasta le podemos decir library simplemente y ya con eso ya nos evitamos de problemas. Pero pues sin problema le podemos decir librería, ¿no? Ok, entonces ¿qué es en sí una librería? Pues prácticamente es un conjunto de archivos, ¿no? Dependiendo del paradigma en el que estemos trabajando, podríamos hablar que es un conjunto de clases, un conjunto de métodos, pero a final de cuentas es un conjunto de archivos, ¿no? De que van a venir archivos en el que va a venir código programado en un lenguaje de programación tal. Y pues precisamente pues ahí se van a explicar pues ahí pues va a servir esa librería para un fin en particular, ¿no? Poniendo una analogía, suponiendo un martillo. Un martillo sirve para golpear, para martillar y solamente sirve para eso. Así que una librería, ese conjunto de clases que fueron creados con un propósito específico, ¿sí? Por decir, no sé, una librería que nos sirva para graficar, van a ser un montón de clases con muchos atributos y muchos métodos, pero al final de cuentas todos ellos nos van a servir para graficar, Simón, básicamente, nada más. Algunos ejemplos de librerías en Java, precisamente como nos enfocamos en Spring y trabajamos precisamente con, con Java, aunque aún si trabajáramos con Kotlin y de igual forma siguen siendo, pero bueno, aquí Unit nos sirve precisamente para automatizar las pruebas en código Java, ¿sí? Para realizar casos de prueba y automatizarlos. Aquí tenemos un ejemplo. Este no es un taller como tal de Unity, así que pues no voy a explicar así como que paso a paso para qué sirve y cómo son las partes, pero pues básicamente simplemente que quede claro que Unity para qué nos sirve, ¿no? Pues vemos un caso de unas pruebas que se completaron con éxito. Otro ejemplo precisamente de graficador de Java es JFreeChart. Y así como lo había explicado, pues son un montón de clases, son un montón de archivos, un montón de atributos, métodos, pero todos esos nos sirven para graficar específicamente. Y aquí está un ejemplo de algo que podríamos hacer con JFreeChart. Más ejemplos. Esta es otra librería que en sí la tenemos en más lenguajes. De hecho, hoy en día es muy común que se utilice con Python, pero también tenemos esta versión en Java, que es OpenCV, que precisamente nos facilita el trabajo para el análisis de imágenes, ¿no? El análisis y reconocimiento de patrones en imágenes. Y pues
hablando de imágenes, también me refiero no solamente a imágenes estáticas como tal, sino también al video, porque un video pues es un montón de imágenes, ya sabemos. Y pues sí, aquí vemos un ejemplo de un sistema de reconocimiento de rostros, de reconocimiento pues, de varios objetos, automóviles, bicicletas, personas, etc. Y más, ¿no? Ahora sí, framework. Hablamos entonces que una librería va a ser un conjunto de clases o un conjunto de archivos con un montón de código que nos va a servir precisamente para un fin en específico, ¿no? Esa librería nos va a servir para algo en específico, pero un framework va más allá de eso. Precisamente nos pone un ejemplo muy similar de que librería pues viene siendo un serrucho o una cegueta. Y pues en cambio un framework es un conjunto de herramientas que trabajan en conjunto en un proyecto precisamente para facilitarlo, ¿no? Y que ponen algunas reglas a seguir para en el desarrollo de una aplicación, ¿no? Pues bueno, precisamente sí, precisamente es eso. Es un conjunto de librerías, ¿no? Un framework, un conjunto de librerías, un conjunto de herramientas. Algunos ejemplos de frameworks en frontend. Precisamente como ya habíamos hablado, como ya lo habíamos explicado, frontend o front es la parte de enfrente, ¿no? Porque como su nombre bien lo dice, enfrente es lo que ve el usuario. Backend es la parte de atrás. Esa parte no la ve el usuario. El frontend tiene que interactuar con el backend para que el software pueda funcionar. Bueno, si es que el sistema pues, se va a procesar en un servidor, ¿no? Se va a procesar en un sistema distribuido o precisamente número n de servidores o así. Pues sí, esa parte del backend pues tiene que estar programada y tiene que estar comunicándose con el frontend, que ya sea podría ser una web o podría ser una aplicación móvil, no sé. Pero bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de frontend, ¿sí? Que en este caso son más aplicables como para web. Angular. Sí, con este lenguaje se trabaja en un lenguaje que se llama TypeScript, que viene siendo prácticamente una versión tipificada y evolucionada, digamos, de JavaScript. Angular fue desarrollado por Google y TypeScript fue desarrollado por Microsoft. Pues aquí está un ejemplo de sintaxis básica de Angular. Algunas ventajas de utilizar Angular. Bueno, este no es como tal un framework, es una librería. Pero, ¿por qué lo estoy poniendo aquí? Porque digamos que es de las librerías más completas, por así decirlo, que existen, que tenemos hoy en día para front, que realmente pues está a la altura de comparársele con un framework. Constantemente se le compara con Angular. Y aparte es uno de los más demandados, así que pues es importante mencionarlo aquí. Sí, precisamente. Pues aquí se trabaja con JavaScript puro, pero pues los archivos que se utilizan son de formato JSX, ¿sí? Ahí se realizan muchas operaciones en el código, pero básicamente se programa en JavaScript. ¿Por qué usar React? Aquí se exponen algunos motivos. Otro framework es Vue. React fue desarrollado por Microsoft. Vue fue desarrollado pues
Bueno, prácticamente está sostenido pues por toda la comunidad, no por una sola empresa. Es de código abierto. Y pues igualmente se programa pues en JavaScript. Bueno, prácticamente en los tres casos, al compilar nos viene generando, al decir los tres casos me refiero a ya sea Angular, ya sea React o ya sea Vue. Cualquiera de los tres al compilar nos genera archivos HTML, CSS y JavaScript, que es lo básico en web. Pero pues prácticamente cada uno tiene como que, al momento de programar, tiene como que su forma un poco distintiva, digamos. Solamente que pues, pero pues en general pues se programa en JavaScript, ¿no? ¿Qué es Vue? Aquí se explica un poco detalladamente. Y por último Flutter, que Flutter pues tiene muchas aplicaciones. Actualmente pues es más utilizado para desarrollo móvil, pero pues también se puede hacer para desarrollo nativo de sistemas operativos como Windows, Mac, Linux, incluso para web. Es muy multiplataforma. Se programa con un lenguaje llamado Dart, que tanto Flutter como Dart fueron desarrollados por Google. Y pues realmente Dart su sintaxis es muy parecida a Java, así que pues no sería complicado aprenderlo. Aquí tenemos precisamente algunos ejemplos que precisamente se utiliza para desarrollo móvil, desarrollo web, desarrollo nativo de escritorio. Y bueno, yo nunca lo he utilizado para desarrollo embebido. Bueno, aparte de que no es mi área, pero pues menciona que pues también es otra opción, ¿no? Algunos frameworks en backend. Precisamente que nos vamos a usar nosotros, Spring Boot, que aquí se puede programar en Java o en Kotlin. Yo a lo personal prefiero Kotlin, pero aún así, de todos modos, el lenguaje que conozco más, que domino más, pues es Java, y pues aún así tiene la ventaja de que pues si en alguna cosa me atoro con el lenguaje Kotlin, pues puedo programar en Java, y como puedo poner archivos de ambos en un solo proyecto, pues es muy útil esa parte. Solamente que pues tal vez sea un poco complicado al principio, precisamente por el asunto de primero está en una sintaxis y luego está en otra, puede que genere un poco de confusión, pero nada del otro mundo. Otro framework muy utilizado hoy en día es de Django, o Django más comúnmente conocido. Y pues con este se programa el lenguaje Python. Otro framework muy conocido y muy usado actualmente también es Laravel, que con este lenguaje pues se utiliza PHP, que pues aún continúa siendo uno de los lenguajes más utilizados en la web, desarrollo web. Un framework de JavaScript es Express.js, y pues sí, obviamente pues se trabaja con JavaScript, bueno, pero más específico con Node.js, que pues es por parte del lado del backend, ¿no? Precisamente JavaScript está presente en ambos. Otro es .NET, que este es de Microsoft. Y pues ya sea en .NET se puede programar en C# o en Visual Basic. Ahora, framework versus librería, pues ¿cuál debería usar, no? Pues es que realmente ambos tienen sus ventajas, sus desventajas. Precisamente por eso es importante, bueno, obviamente que si vamos a trabajar en una empresa, en un proyecto que ya se está desarrollando, en un lenguaje, en un framework como tal, pues nos tenemos que adaptar a lo que ellos ya tienen, ¿no? Obviamente que no vamos a llegar a cambiar todo solamente porque creemos que lo nuestro es mejor. Pero si el proyecto se va a desarrollar desde cero y estamos analizando qué lenguaje, qué tecnología es mejor, ahí sí es importante tomar en cuenta estas cosas.
que viene siendo precisamente cuáles son las ventajas de los frameworks, que precisamente ya se tiene una estructura y organización del código predeterminada, eh, la reutilización del código, se evita duplicidad, agilidad y rapidez en el desarrollo, menor costo en el desarrollo, buenas prácticas de desarrollo con el uso de patrones, minimizar errores y mayor facilidad para solucionarlos, facilidad a la hora de encontrar una librería de código ya que ya cobra funcionalidades de tu desarrollo, precisamente porque muchas veces cuando programamos desde cero como tal, tenemos que descargar cada librería por separado. Suponiendo en Java, tengo que buscar los archivos .jar por aquí y por allá, y pues eso toma más tiempo, ¿no? Toma más tiempo y se vuelve más complicado. Y aparte se tienen que descargar por separado y luego configurarlos, y pues sí, en cambio el framework pues facilita todos esos aspectos. Facilita la colaboración con otros desarrolladores, facilita el mantenimiento, precisamente porque como todo sigue las mismas reglas del framework, es más fácil poder realizar cambios, ¿no? A la hora cuando sea necesario, porque cuando se hace desde cero, muchas veces cada programador tiene su propio estilo. Y pues a la hora de darle mantenimiento, pues resulta muy complicado por el asunto de que pues para poder entenderle al programador que lo hizo, y con más razón si no documentó su código, y con más razón si tampoco documentó, si no hay diagramas ni nada, pues resulta muy difícil, ¿no? Desventajas de los frameworks. Precisamente tiempos de aprendizaje, versiones inestables, menos rendimiento, códigos sin utilizar, elección del framework. Precisamente por este asunto de que pues es necesario aprender a usar el framework, porque son varias herramientas que nos proporciona. Hay muchos archivos del proyecto del framework que pues mucho de eso ni siquiera lo vaya a necesitar, pero está ahí y está ocupando espacio en memoria. También tienen un menor rendimiento generalmente. Bueno, también hay de frameworks a frameworks. Hay algunos que sí son muy rápidos, muy óptimos, y hay otros que pues sí requieren de mucho más recursos, pero precisamente eso también se tiene que analizar. Pero pues sí. Ventajas de las librerías. Dice de que no, pues a pesar de que también tiene mucho código sin utilizar, como los frameworks, los residuos son mucho menores, ya que las librerías están especializadas en una tarea en específico, no requieren de tantas clases y especificaciones como el framework. El rendimiento del software en general es considerablemente mayor a diferencia de los frameworks. Ofrecen comandos o instrucciones no estructurados como los frameworks, no estructuras como los frameworks. Permiten no tener que programar una función en específico desde cero, y con eso cumplir con la norma que dice no reinventar la rueda, de modo que si una persona o equipo ya solucionaron un problema, entonces pues utilizar lo que diseñaron. Precisamente está este asunto de que pues obviamente que si solamente necesito una librería como tal, pues para qué mandar llamar a todo el framework, ¿no? Bueno, pero pues sí, también depende de muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta, pero básicamente, como por ejemplo, si suponiendo en algoritmos genéticos, muchas veces en la escuela nos enseñan a hacer los algoritmos, programarlos desde cero para poder entender qué es lo que hace cada cosa, para que desarrollemos la lógica, para que sepamos precisamente para qué sirve,
cada parte. Sin embargo, pues en la vida real muchas veces no es así, en el mundo laboral, porque hacer eso desde cero pues nos toma mucho más tiempo. Y en cambio, con una librería, pues ya tiene todo programado, ya está el algoritmo, ya nada más es de que lo utilicemos, que metamos los parámetros necesarios en las funciones que nos ponen y en los métodos, y pues ya nos resuelve muchas cosas y se vuelve más eficiente. Y pues la empresa lo agradece, ¿no? Ventajas de las librerías, que precisamente muchas librerías no son open source, y pues ahí pues sí está estaría un poco complicado pues modificar algunos detalles que posiblemente tal vez no funcione alguna clase, y por una clase tampoco funcionen otras, y pues que precisamente pues no podemos ver el código, ¿no? Además que buscarlas, instalarlas, configurarlas, implementarlas independientemente. Precisamente si en un proyecto necesitamos muchas clases, muchas librerías, muchas veces se vuelve un infierno, ¿no? Porque hay que configurar muchas cosas. Bueno, dependiendo de la librería, en algunas puede que sea más sencillo, pero en otras pues sí requiere de más configuraciones. Y pues sí, sería un poco más complicado, ¿no? Entonces, ¿cuál debería elegir? Dependerá del proyecto en específico y de lo que se quiera hacer. Precisamente algo que hay que considerar es que no están peleadas framework con librería, porque de hecho, al tener un framework, también nosotros tenemos algo de lo que ya se habló en una clase anterior, que son las dependencias, que precisamente esas dependencias pueden ser librerías, ¿no? Así que en un framework podemos agregar más librerías, e incluso el framework nos permite agregarlas de una forma mucho más sencilla y configurarlas de mucho más fácil, precisamente porque tenemos una herramienta que puede ser Maven o puede ser Gradle, que nos facilitan demasiado el trabajo a la hora de agregar esas dependencias. Y pues sí, ¿no? Lo primero es esa parte, entender que no están peleadas. Pero aquí la pregunta sería de que ¿voy a usar un framework o solamente hago el código desde cero y agrego las librerías desde cero, buscándolas, instalándolas y todo eso? Y pues sí, hay que tomar en cuenta estos puntos para poder tomar esa decisión. Y dice, ¿cuánto tiempo tengo para desarrollar el proyecto? En una escala de 1 al 100, ¿qué tan importante es el rendimiento del software? ¿Cuáles son los alcances de dicho proyecto? ¿Qué tan completo va a ser? ¿Cuántas áreas va a considerar analizar los requerimientos? ¿Cuáles son las tecnologías más apropiadas dependiendo del proyecto? Aplicación de servicio web, de escritorio, web, móvil, embebido, una combinación de estas. Mi sistema se debe ejecutar en una única plataforma, sistema operativo, hardware en específico. El sistema debe funcionar en una única computadora o dispositivo en específico, en una red privada, interactuando con diferentes tipos de dispositivos y máquinas. El sistema requiere funcionar sobre la nube, se necesitan herramientas de Internet de las Cosas. Precisamente todo esto lo tenemos que aclarar, ¿no? Son varios puntos que tenemos que tener bien en claros. Porque como por ejemplo, precisamente si es de suma, pero suma importancia que el hardware, que el sistema cuide el rendimiento, que se optimice a lo más que se pueda, pues sí sería mejor utilizar librerías independientemente, pues eso haría mucho más ágil el sistema. Y pues para eso también habría que elegir un lenguaje que sea óptimo, ¿no? Que aproveche y administre de manera mucho más óptima esos recursos de hardware. Pero también está otra cosa, que si tenemos el tiempo limitado, pues es un tanto complicado por el asunto de que precisamente hacer
todo este código desde cero, todo este proceso de instalar, de configurar todo desde cero, se vuelve mucho, pero por mucho más difícil. Y pues claro que si tenemos el tiempo ya medido, pues la verdad es que muy probablemente no nos alcance. Así que tendríamos que optar por un framework. Pero si ambas cosas son sumamente importantes, pues igual también tendríamos que buscar un framework con un lenguaje que sea óptimo y que pues el framework también sea lo más óptimo posible, ¿no? Un ejemplo pues puede ser, no sé, C++, sí, que a pesar de ya ser viejo, entre comillas, que pues la verdad es uno de los lenguajes más óptimos que existen actualmente. Bueno, al menos lenguajes pues ya más cercanos al hardware, ¿no? Ya más cercanos al hardware. Porque pues si ya vamos más arriba, pues obviamente que pues como por ejemplo está Python, pero Python pues a pesar de tener grandes ventajas, y en serio grandes, pues en el rendimiento pues da mucho que decir, ¿no? Porque la verdad sí requiere de mucha potencia de procesamiento y pues si lo que queremos es cuidar detalles de optimización, pues es un poco complicado ese aspecto. Y pues ahí tendría que haber un balance. Al final de cuentas tenemos que analizar qué es lo que nos están pidiendo, qué es lo que tenemos, dónde es que se tiene que ejecutar. Son muchas cosas las que se tienen que ver, la verdad. O sea, no es algo que se pueda aprender de un día para otro, pero en sí, la mayoría de esto se aprende con la práctica, pero pues sí es importante, pues poco, pues pensar, ¿no? De qué es cuáles son los requerimientos. Y pues sí, ¿dónde se va a ejecutar si es que si nos están asignando un hardware en específico y varias cosas? Y pues asimismo también nos sirve mucho el conocer acerca de arquitectura de computadoras para pues también optimizar a lo más posible nuestros algoritmos, ¿no? Precisamente si analizamos tanto la complejidad algorítmica como la computacional, pues vamos a poder desarrollar algoritmos, sistemas mucho más eficaces, mucho más eficientes, de acuerdo a los requerimientos. Y precisamente no hay un protocolo normativo en específico que nos diga o indique qué tecnología elegir, si es más adecuado una librería o framework. Sin embargo, siempre ayuda a analizar las ventajas y desventajas de cada uno y compararlos con lo que se requiere para nuestro proyecto. Como digo, framework y librería no están peleados. Los primeros puntos de la diapositiva anterior también nos pueden ayudar, ya que si tenemos poco tiempo para desarrollar un sistema, lo más adecuado es utilizar un framework. Sin embargo, el rendimiento del sistema es crucial, de modo que en la escala del 1 al 100 nos ubicamos arriba del 50 o 60, lo mejor será utilizar librerías, o si no hay una librería open source que podamos adecuar a nuestro problema en específico, programar desde cero la funcionalidad. Eso sí contamos con el tiempo suficiente adecuado a la planeación y el diagrama de Gantt. Precisamente por eso es importante, precisamente por eso nos ponían a analizar los problemas desde cero en la escuela, porque a pesar de ser muy útil las librerías y frameworks, va a haber situaciones en las que sí tenemos que programar todo nosotros desde cero, los algoritmos, los códigos, todo. Y a final de cuentas, y pues diseñarlo, ¿no? Y ir desglosando todas esas partes. Y por eso hay que ver todas esas herramientas como lo que son, o sea, herramientas de apoyo. Tampoco no hay que depender completamente de ellas, así como de las IAs que actualmente están saliendo.
También son un gran apoyo, pero tampoco debemos depender 100% de ellos. Si a tiro no nos sirven, entonces tenemos que tener la lógica necesaria para poder realizar lo que se nos está pidiendo, ¿no? Desde cero. El tiempo que tenemos para desarrollar el proyecto y la necesidad de un rendimiento óptimo dependiendo de los requerimientos, evidentemente son factores sumamente importantes, ¿sí? Algunos puntos a considerar. Precisamente al ser un sistema, no necesariamente tenemos que utilizar un único lenguaje de programación para todo o una única tecnología. Es mejor no casarse con una sola tecnología. Precisamente hay que analizar pues ventajas y desventajas de cada uno, ¿no? Sí, no hay que casarse solamente de que con un lenguaje en específico, con una tecnología en específico. Obviamente que pues como por ejemplo, bueno, al menos en la mayor parte de los casos va a haber un lenguaje que dominemos más, en mi caso es Java, pero aún así también sé programar en Python, también sé programar en Kotlin, también sé programar en C++, en C, en PHP, en JavaScript, en ¿sí? Y pues cuando a veces se necesitan uno, a veces se necesita otro, a veces se necesita combinación de varios, no sé. El caso es no casarse con una sola tecnología, sino también estar abierto precisamente a aprender y usar nuevas tecnologías, claro, siempre y cuando tengamos el tiempo, ¿sí? Porque si tenemos el tiempo limitado para el proyecto, el desarrollo del proyecto, pues obviamente que va a ser más complicado ese aspecto, ¿no? Vamos a perder mucho tiempo. Tiempo que es muy valioso para la empresa y que es valioso también para nosotros, porque al final de cuentas la empresa es la que nos va a pagar, ¿no? O nuestro cliente también, con mayor razón. Además de otras tantas cosas que se aprenderán con la experiencia. Sí, precisamente, o sea, poco a poco con la experiencia se irá aprendiendo. Tampoco es que pueda decir todo, porque la verdad son años de muchas cosas y puede que incluso una u otra cosa se me esté pasando a decir, pero al final de cuentas todo eso se va a ir aprendiendo con la práctica. Lo importante es tomar en cuenta todos esos aspectos, analizar ventajas y desventajas de cada uno. Igual también realizar pruebas. Ahora pues MVC. MVC es un patrón de diseño, ¿sí? MVC significa modelo vista controlador o Model View Controller. Es precisamente un patrón de diseño de software comúnmente utilizado para implementar interfaces de usuario, datos y lógica de control. Enfatiza una separación entre la lógica de negocios y la separación. Precisamente el modelo pues vienen siendo los datos y la lógica de negocio, la vista que es el diseño y la presentación de la interfaz, y el controlador vendría siendo el que administra la comunicación, ¿no? Administra la comunicación entre la vista y el modelo y realiza las rutas, administra las rutas, enruta los comandos a los modelos y vistas. Aquí vemos a un pequeño ejemplo de precisamente el usuario interactúa con la vista se comunica con el controlador, el controlador trae los datos del modelo, luego ya se los regresa y se los vuelve a mandar a la vista y pues así, ¿no? Precisamente pues el modelo define qué datos se van a contener en la aplicación. En el caso de por ejemplo, ya hemos trabajado con clases, ya para este punto sabemos cómo se trabaja con Java, entonces ya también sabemos de base de datos, así que prácticamente en un modelo tenemos ambas partes, tanto los atributos de la clase
como las columnas de la tabla. Entonces, el nombre de la clase va a ser nuestro nombre de la tabla o nuestra entidad. Y cada uno de esos atributos va a ser una columna. ¿Simón? Eso claro si estamos trabajando con el modelo relacional. Ahorita estamos asumiendo que sí. Obviamente que pues con SQL sería un poco diferente, pero al final de cuentas, ahorita nos enfocamos en un modelo relacional, ¿ok? Y pues sí. Y básicamente ese va a ser nuestro modelo, ¿sí? Con esa pura clase, en la que el nombre de la clase es el nombre de la tabla y cada uno de los atributos es cada una de las columnas. Y ahí mismo se va a definir todas las relaciones con las demás tablas o con los demás modelos, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de diagrama relacional. La vista precisamente define cómo se va a ver, cómo se van a mostrar los datos de la aplicación. Aquí se muestra un ejemplo de una aplicación de lista de compras. Y pues sí, aquí se nos muestra nuestro ejemplo, en el que precisamente en esta vista pues se pueden ver varios artículos y pues podemos agregar varios artículos a una compra, ¿ok? Esta es nuestra vista. El controlador precisamente contiene la lógica que actualiza al modelo y a la vista, y digamos que se encarga de controlar ese flujo, esa comunicación entre ambos, ¿no? Entonces, siguiendo el mismo ejemplo de la lista de compras, nos dice entonces, por ejemplo, nuestra lista de compras podría tener formularios de entrada y botones que nos permitan agregar o eliminar artículos. Estas acciones requieren que se actualice el modelo, por lo que la entrada se envía al controlador, que luego manipula al modelo según corresponda, que luego envía datos actualizados a la vista. O sea, prácticamente, suponiendo, no sé, suponiendo que quiero actualizar la información de un producto, ¿no? Entonces obtengo en la vista, me aparecen los productos y veo la información en específico de ese producto. Entonces le quiero cambiar el nombre, suponiendo me lo está mostrando la vista. Entonces yo le mando la instrucción, le cambio el nombre y le mando la instrucción de actualizar. El controlador recibe esa instrucción, entonces, y recibe también el nuevo nombre, y entonces ese nuevo nombre se lo pasa al modelo para que el modelo lo actualice en la base de datos, y posteriormente entonces ya estando actualizado se lo regresa actualizado al controlador y el controlador se lo manda otra vez a la vista para que entonces la vista pues pueda mostrar la información actualizada, ¿no? Precisamente este es como el flujo que vienen siguiendo, ¿no? Esos tres. Y ya por último me parece es microservicios. Esta vendría siendo una introducción muy básica de los microservicios, que es algo que sí o sí tenemos que aprender. Esta nada más es una introducción. Precisamente los microservicios son servicios ligeros con acople suelto que pueden usarse para crear aplicaciones basadas en la nube. Una arquitectura de microservicios es fácil, es ágil, escalable y admite una implementación rápida en comparación con una arquitectura monolítica. Son módulos ligeros de acople suelto. Precisamente, bueno, aquí tenemos otra definición que es de AWS, de Amazon. Dice que los microservicios son un enfoque arquitectónico y analizativo para el desarrollo de software, donde el software está compuesto por pequeños servicios independientes que se comunican a través de las APIs bien definidas. Los propietarios de estos servicios son equipos pequeños independientes. Y aquí tenemos otra definición. ¿Qué queremos decir con todo esto?
Un sistema monolítico es precisamente en donde tenemos todo definido, todo en un solo aplicación, digamos. Aquí tenemos todo, el monolítico. En el microservicio separamos cada una de las partes y esas partes hacemos que se comuniquen entre sí, ¿ok? Pues utilizando un lenguaje que después ya en microservicios pues estaría hablando, pero pues al menos prácticamente esta es la idea de los microservicios, separar el todo en muchas partes y que esas partes se comuniquen entre sí. El sistema monolítico que tenemos precisamente en uno solo, manejamos los usuarios, los hilos, los posts, los mensajes, y en cambio en microservicios tenemos uno solamente para los usuarios, otro solamente para los hilos, otro solamente para los envíos, ¿sí? Tenemos otro ejemplo en el que precisamente en el negocio precisamente solicitamos los datos a una aplicación, a sus servicios, y pues toda la lógica está en uno solo y también todos los datos están en una sola base de datos. En cambio, en los microservicios pues se utiliza cada parte, se separan todas las partes, ¿no? E incluso en algunas ocasiones también se separan las bases de datos para algunos fines específicos. Y aquí tenemos más ejemplos de cómo es que se viene haciendo esa separación. Aquí como por ejemplo para este dispositivo móvil tiene acceso a través de una API y esa API a la vez tiene acceso a otras APIs de microservicios. Cada una sirve para algo específico. Una nos sirve para las cuentas, otro para el inventario, otro para las compras. Y pues en ambos, ya sea desde la web o desde ese, pues se accede a ciertos servicios, ¿no? Aquí lo tenemos más subderivado todavía. Lo mismo, pero acomodado de otra forma. Igual. Y pues también tenemos otra cosa que nos proporciona Spring, que es Spring Cloud, que también eso ya se explicaría después, perdón. Pero precisamente nos ayuda mucho para poder. Una de las cosas es para realizar despliegues, ¿no? Para poder comunicarnos con la nube. Aquí tenemos varias de sus ventajas de usar Spring Cloud. Y pues aquí ya vemos cómo sería la arquitectura, ¿no? Trabajando precisamente con microservicios y con Spring Cloud. Aquí tenemos otro ejemplo. Y pues en este caso pues se viene dando como una pequeña introducción a cómo es que se trabaja con Netflix, ¿no? Aunque bueno, aquí habla de llamadas REST, pero en realidad Netflix utiliza ya más algo que se llama GraphQL, que es una arquitectura más dinámica que API REST, que es con la que vamos a trabajar nosotros. Que tal vez después también trabajáramos con GraphQL, pero primero es necesario abordar lo básico que es REST, ¿no? Y pues bueno, esto sería todo de estos temas. Y pues ya lo siguiente, pues ya comenzaríamos a ver código y ya comenzaríamos a programar con Spring, con los primeros pasos en Spring. Ya sería lo siguiente que veríamos en la siguiente clase, ¿va?
Y pues bueno, entonces ya sería todo. Pues muchas gracias. Cualquier duda, bueno, quien me conoce y tiene mi número de teléfono, pues me puede preguntar directamente. Quien no, pues simplemente pues con que deje la duda en los comentarios y en un momento que tenga disponible, pues ya le responderé. ¿Ok? Va.